En el día de hoy estaremos estudiando un pasaje en el Evangelio de Mateo y os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Nos encontramos en un momento de la historia en el que proliferan las campañas de concienciación acerca de muchas cuestiones. Uno solamente tiene que prender la televisión y cada día es un día especial para reivindicar o recordar algo. Y entre todos esos algos hay un asunto que una y otra vez se nos va a poner por delante y es lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y con sus consecuencias. Cada año, gobiernos y empresas públicas y privadas invierten millones y millones de euros tratando de concienciarnos acerca de este asunto de la contaminación, tratando de paliar la contaminación que ya existe en el ambiente y también supuestamente de prevenir la contaminación que se podría seguir produciendo en el ambiente. Y nos advierten del peligro al que nos exponemos si no tomamos cartas en el asunto. En esta mañana yo quisiera hablaros de otro tipo de contaminación. Un tipo de contaminación que no simplemente compromete nuestro futuro en este mundo, también en el que vendrá. Y la manera en la que lidiemos con ello, en gran medida, va a determinar nuestro futuro en este mundo y también en el que vendrá. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 15 y estaremos leyendo los versículos del 10 al 20. Mateo 15, versículos 10 al 20. Y en este texto nos encontraremos con tres aclaraciones esenciales acerca de la contaminación espiritual. Tres aclaraciones esenciales acerca de una contaminación espiritual que nos afecta a todos, que nos condiciona a todos. Y si Dios no interviene, terminará por destruirnos a todos. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 15, versículo 10. Llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Varios versículos ya, varios capítulos recorridos a lo largo de este Evangelio de Mateo, y los fariseos y los escribas de Jerusalén todavía no han logrado su objetivo. Igual que en todos
los intentos anteriores de sus homónimos religiosos, fariseos y escribas de carácter más local, estos reputados fariseos y escribas llegados desde Jerusalén han vuelto a fallar, han vuelto a fracasar. Su tentativa de acabar con Jesús, o al menos el intento de deslegitimar a Jesús, de dejarlo en evidencia, de presentarlo a la multitud como una opción peor de la que ya tienen, peor de la que ellos, los propios fariseos y escribas, representan. Este intento ha vuelto a fallar, ha vuelto a fracasar. Pero Jesús no va a interrumpir su misión por la interrupción de los fariseos y de los escribas. Al contrario, va a aprovechar la interrupción, va a aprovechar la crítica, va a aprovechar la acusación de los fariseos contra él y contra sus discípulos para presentar a la multitud 3 aclaraciones esenciales acerca de la contaminación espiritual, las más peligrosas de entre todas las posibles contaminaciones que puedan existir. Y la primera de estas aclaraciones, o a la primera de estas aclaraciones esenciales acerca de la contaminación espiritual, podríamos llamarla la fuente de la contaminación espiritual. La fuente de la contaminación espiritual, versículos 10 y 11 de este capítulo 15 de Mateo. Dice ahí, Mateo 15:10, llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. La fuente de la contaminación espiritual es lo primero que Jesús va a clarificar aquí. Y hasta 5 veces, en apenas 10 versículos, Jesús va a repetir una misma frase. Y a lo mejor no lo has pillado a la primera, no lo has observado a la segunda, pero después de 5 veces te has dado cuenta de que el tema que Jesús va a tratar aquí no es otro que lo que contamina al hombre. Esto es lo que Jesús va a repetir hasta 5 veces en apenas 10 versículos, lo que contamina al hombre. Esta es la cuestión con la que Jesús va a lidiar aquí. Y en medio de su exposición nos damos cuenta de que volverán a salir a flote los fariseos y los escribas. Pero ya no como en el pasaje anterior, donde abiertamente y públicamente criticaban a Jesús, acusaban a Jesús de corromper sus costumbres, de despreciar sus tradiciones. En esta ocasión, los fariseos y los escribas no van a pronunciar palabra, pero sí van a poner muy mala cara. Y sin embargo, aún sin pronunciar palabra, seguirán ejerciendo una influencia intensa en todos los que están allí alrededor de Jesús, incluidos los discípulos. Unos discípulos que se han quedado absolutamente desconcertados con lo que está pasando entre Jesús y los fariseos y los escribas. Unos discípulos que están doblemente confundidos con respecto a lo que dicen y a lo que hacen los fariseos y los escribas, y confundidos en cuanto a lo que dice y a lo que hace Jesús con los fariseos y los escribas. Estos discípulos que llevan ya unos cuantos meses, incluso años con Jesús, son incapaces de entender todavía quién es Jesucristo y quiénes son esos fariseos y esos escribas. Y en un sentido, podemos tratar de llegar a entender por qué. Porque los fariseos y los escribas llevan siglos diciéndole a los judíos cómo tienen que vivir, cómo se tienen que conducir en todas las áreas de la vida y de la vida religiosa. Son ellos quienes durante siglos han tenido el monopolio de las Escrituras. Son ellos a los que cualquiera que tiene una duda
acude para resolver la duda. Son ellos quienes, aún sin ser juez y parte en un asunto, van a intervenir para resolver ese asunto. Son ellos los que tendrán tanta influencia que aún incluso en las leyes de carácter civil van a participar con sus comentarios, con sus orientaciones y direcciones continuamente. Así que el hecho de que estos que enseñan la ley, estos que predican la ley, estos que de alguna manera interpretan la ley, estén distanciándose cada vez más de Jesucristo, uno que dice haber venido a cumplir con toda la ley, resulta desconcertante, tanto para la multitud como para los propios discípulos de Jesucristo. Pero aunque han vuelto a tratar de intervenir con sus malas caras, con sus gestos, con sus reacciones desagradables ante lo que Jesús está enseñando aquí, Jesús mismo va a volver a introducir a estos fariseos y escribas en el hoyo de hipocresía en el que se encuentran. Y no va a permitir que su influencia, no va a permitir que su insistencia desvíe la atención de los que están escuchando a Jesús. Porque hay algo que esa multitud tiene que entender. Hay algo que nosotros debemos entender. Nuestra condición espiritual depende de ello. ¿Qué es lo que ellos debían escuchar y entender? ¿Qué es lo que nosotros debemos escuchar y entender también? Que lo que contamina al hombre, lo que corrompe, lo que contagia al hombre, no está fuera del hombre, sino dentro del hombre. Por eso Jesús comienza así su discurso, muy breve, a esta multitud que le rodea. Dice, oíd y entended. Habla con un tono de ruego imperativo. Está tratando de ganar su atención porque esto que va a pronunciar a continuación es vital, es importante, es esencial. Y les dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Dice el versículo 10 que Jesús se dirige a la multitud y lo hace para enseñar una verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad acerca de la contaminación espiritual. Y más específicamente, la verdad acerca de cuál es la fuente de la contaminación espiritual. Jesús no ha venido a este mundo a discutir con escribas y con fariseos, de manera que en cuanto tiene la oportunidad va a regresar a sus labores. ¿Cuáles son esas labores? Enseñar, revelar, exponer la verdad. Pero va a aprovechar la acusación de fariseos y escribas, la acusación de que los discípulos de Jesús no se lavan las manos, para aclarar aquí, para precisar aquí cuál es la fuente de la contaminación espiritual. ¿Cuál es la raíz de la contaminación espiritual? Y lo va a hacer como siempre de manera magistral, apelando a distintas imágenes, utilizando diferentes ilustraciones que van a servir para, de alguna manera, aclarar el panorama. Y en apenas unas cuantas frases les va a hablar de contaminación y de comida. Se va a referir a las plantas y al jardín, a unos ciegos, a un pozo, al corazón. Todas estas imágenes, todas estas figuras al servicio de una clara explicación. Todo para facilitar su comprensión. A diferencia de los fariseos y escribas que se llenan de reglas, de normas, de instrucciones, Jesús va a explicar verdades eternas con figuras sencillas y fáciles de comprender. Pero este es un tema crítico, es un tema sensible, es un tema
trascendental para los judíos que están escuchando, porque de nuevo, nosotros somos lectores de la Biblia en el siglo XXI y gracias a Dios que sabemos leer, pero que sepamos leer no garantiza que podamos entender. Nosotros estamos acostumbrados a comer todo tipo de alimentos, a escoger entre todo tipo de alimentos. Y hoy en día es una práctica habitual que las personas, para divertirse, para pasar un buen rato, traten de probar alimentos que nunca antes han degustado y se organizan cenas y eventos para que las personas prueben aquello que hasta ese momento les resultaba totalmente ajeno, desconocido, distante. Nosotros vivimos en Madrid en el año 2025 y en esta ciudad solamente hay más de 4.000 restaurantes internacionales. Estamos acostumbrados a lo nuevo, estamos acostumbrados a probar lo distinto. Pero la realidad de los que escuchan a Jesús en ese día es muy distinta a la nuestra. Y no simplemente porque no tienen acceso a toda la variedad a la que nosotros tenemos acceso. También porque sus recursos y sus reservas alimenticias son inferiores a las nuestras, pero sobre todo es que además cuentan con unas restricciones alimentarias muy concretas, con unas prescripciones alimentarias muy específicas. Hay muchos alimentos a los que no tienen acceso por imperativo legal. Y los fariseos y los escribas una y otra vez se han encargado de poner el acento sobre esto, estableciendo todo un sistema de vigilancia, de control, para asegurarse de que nadie come lo que no debe comer. Y ya de paso, y por si acaso, de que los verdaderos religiosos, los puros, los dignos, sean más conocidos por lo que no comen que por lo que comen, por sus ayunos que por sus consumos. De modo que habían establecido todo un sistema no bíblico, una vez más, con regulaciones, normas, leyes en las que se establecía cuándo debían ayunar, y eso era algo que sucedía al menos 3 veces por semana entre los fariseos. Y Jesús, que sabe todo esto, que conoce todo esto, va a aprovechar la oportunidad para dejar claro que la fuente y el problema, la raíz del problema, no está fuera. Lo que contamina al hombre, lo que corrompe, lo que contagia al hombre, no está fuera del hombre, sino dentro del hombre. Es lo que ya está dentro de cada uno de nosotros lo que va a pervertir al hombre. No son las manos sin lavar lo que va a pervertir al hombre, es lo que ya está dentro lo que va a pervertir al hombre. Es lo que ya somos, es lo que ya forma parte de nuestra condición, lo que nos complica la existencia, lo que condiciona nuestra existencia. No es la falta de información, no es la falta de educación, no son los pocos recursos económicos, no es la falta de internet. Todo eso puede ayudar, incluso puede provocar que nos compliquemos más la existencia, pero es lo que ya está dentro, dice Jesús, es lo que sale de dentro de cada uno de nosotros lo que contamina al hombre. Y esta afirmación tan sencilla realmente puede cambiar el curso, el devenir de la vida de una persona. Porque muchas veces cuando hay una fuga en algún lugar, ya sea de agua o ya sea de gas, no es que necesariamente se trate de una gran fuga, pero mientras no localicemos exactamente dónde está,
no podremos resolver el problema. Y poco a poco, si se trata de agua, terminará por inundar, y si se trata de gas, terminará por contaminar el ambiente hasta tal forma que resulte imposible para nosotros continuar en ese mismo lugar. Esto es lo que está pasando aquí. Esta fuente, esta raíz, no es muy compleja, no es muy difícil, no es muy rebuscada. Se trata de algo sencillo, pero si no somos capaces de verlo, estaremos tratando de resolver un problema en el lugar y de la manera equivocada. Y esto es precisamente lo que sucedía con todo ese sistema religioso, bien articulado, bien estudiado, bien formulado, bien ordenado, pero que realmente no daba con la raíz del problema, no encontraba, no localizaba dónde estaba la fuente del problema. Por tanto, cualquier solución iba a fallar, cualquier propuesta terminaría por fracasar. Pensar en la fuente de contaminación espiritual es pensar en cada uno de nosotros, no en los otros, sino en nosotros. Y esta verdad es difícil de asumir para muchos, que son más tendentes a ver en el ambiente la fuente de sus problemas y dificultades, de echar la culpa a las circunstancias donde sitúan ellos el origen de todas sus limitaciones y debilidades, de ver al que uno tiene al lado en lugar de mirar lo que está al otro lado, donde nadie más que nosotros podemos introducirnos. Esto nos lleva directamente a la segunda aclaración sobre la contaminación espiritual que este texto nos presenta. Porque sí, gracias a Dios, que Jesús ha localizado la fuente de la contaminación espiritual, pero ahora que sabemos dónde está el problema, habremos de tratar de encontrar el remedio para este problema. Porque como hemos dicho ya, no se trata de algo menor, se trata de algo superior. Lo que está en juego no es simplemente una vida más agradable, un ambiente más limpio, más aceptable. Lo que está en juego es tu vida delante de Dios hoy y tu vida con o sin Dios por toda la eternidad. Y lo segundo que este texto nos presenta no es otra cosa que la farsa sobre la contaminación espiritual. Y aquí está el problema de esos religiosos, la farsa sobre la contaminación espiritual. Versículos 12 al 14. Dice así Mateo 15, 12. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. La farsa sobre la contaminación espiritual es lo que Jesús nos va a clarificar aquí. El año que viene se cumplen 40 años de una de las peores tragedias que Occidente ha conocido. El 26 de abril de 1986, en la ciudad de Chernóbil, se produjo un accidente en un reactor nuclear. Un reactor nuclear que explotó, y con esa explosión, y por causa de esa explosión, liberó una gran cantidad de material radioactivo. Muchos hemos escuchado acerca de esto. Algunos incluso seguro estuvisteis en su día atentos a la radio y la televisión, porque las consecuencias resultaron catastróficas y afectaron a mucho más territorio que aquel lugar de Chernóbil. Los expertos calculan que más de 200.000 kilómetros cuadrados de terreno terminaron por ser contaminados. Decenas de miles de personas afectadas por cáncer, dolencias de distinta índole, más allá de los que fallecieron inmediatamente como resultado de aquella explosión. Y todo sucedió porque unos medidores de radioactividad
no funcionaban bien. No respondieron bien. Estaban haciendo una prueba y no alertaron del peligro que a punto sucedería y afectaría de una manera tan seria a tantos y a tantos habitantes de aquel lugar y más allá. Todo este asunto que este capítulo 15 de Mateo nos presenta viene porque los fariseos y escribas acusan a Jesús. Acusan a Jesús de no ser lo suficientemente cuidadoso con las tradiciones. Tradiciones que supuestamente sirven para mantener un nivel de pureza apropiado, adecuado, un nivel de contaminación espiritual bajo, muy bajo. ¿Cuál es el problema aquí? Igual que en Chernóbil, los detectores de contaminación, en este caso espiritual, de aquellos fariseos y escribas, no funcionan bien. Están buscando en el lugar equivocado y están dirigiendo al pueblo al lugar equivocado. Se encienden y reaccionan por la razón equivocada y permanecen indolentes por la situación que debería encender todas las alarmas. Por eso Jesús aquí va a destapar la farsa. Por un momento va a levantar esa tapa para que veamos realmente no solamente dónde está el problema, sino también dónde están los fariseos y los escribas. Y la revelación que Jesús va a hacer en estos dos versículos es todavía más imponente que lo que había dicho de los fariseos anteriormente. Es todavía más severa de lo que había señalado acerca de los fariseos anteriormente. De hecho, un comentarista bíblico dice aquí, o con respecto a lo que se señala aquí, que es donde el puente entre estos maestros religiosos y Jesús se va a romper definitivamente. En los versículos anteriores, si recordáis lo que vimos la vez pasada, Jesús había advertido que estos religiosos eran en realidad unos hipócritas, porque decían una cosa, pero hacían otra. Porque demandaban una cosa, mientras ellos se dedicaban a lo contrario. Eran unos hipócritas, había dicho Jesús. Pero aquí directamente se refiere a ellos como unos falsos. Como unos falsos que antes o después van a ser expuestos, como unos falsos que antes o después van a ser desarraigados, van a ser retirados del jardín, van a ser destruidos porque no pertenecen al jardín. Son malas hierbas que han crecido sin permiso, sin autorización. Y la triste ironía para aquel pueblo es que sus maestros, sus entendidos, sus líderes espirituales, además de ser unos hipócritas que piden que ellos hagan lo que ellos mismos no hacen, son también unos falsos. Lo que enseñan es mentira y hacia donde orientan a los demás es también mentira. Esto no es algo menor. Hace un momento recordábamos que estos religiosos habían contado con el monopolio absoluto de la enseñanza en la tierra de Palestina durante siglos. Y sin embargo, Jesús, delante de una multitud y con sus discípulos como primeros testigos, pero también con los fariseos y escribas escuchando atentamente, anuncia, declara, confirma que estos religiosos son unos falsos. No solo hipócritas, son también mentirosos. Nos acercamos a la época de verano y muchos jóvenes aprovechan este tiempo para sacarse el carnet de conducir. Y para ello, pues han de acudir a un lugar acreditado, porque no vale que cualquiera que toma un coche y le coloca un cartelito se presente como profesor
legítimo. Y no solamente eso, el que tiene una autoescuela, además de tener los coches adecuadamente preparados para instruir a sus alumnos, además de contar con los permisos que se demandan a una institución como esa, ha de enseñar lo que es conforme al reglamento. Ha de instruir lo que se corresponde con el reglamento. Esto es precisamente lo contrario a lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas en los tiempos de Jesús. Actúan sin licencia, actúan sin permiso. Las normas que enseñan no son las normas de Dios. El reglamento que imponen a los demás no es el reglamento de Dios. La desgracia para aquel pueblo, la desgracia para aquellos religiosos es que los que debían traer luz no son más que ciegos. Y por eso son tan peligrosos y por eso pueden llegar a resultar tan dañinos. No sé si has conocido alguna vez a una persona ciega. Los vemos muchas veces por las calles con sus bastones. Algunos de estos se dedican a la venta de cupones. Muchas veces los que se dedican a la venta de cupones todavía pueden ver un poquito. Pero no sé si has tenido la oportunidad de interactuar con una persona absolutamente ciega. Cuando yo era un niño pequeño, mi padre por varios años acudía a casa de un matrimonio para predicarles el Evangelio. Y este matrimonio era un matrimonio diferente, singular, porque no había solamente un ciego en aquella casa, sino que los dos eran invidentes. Este matrimonio vivía en una casa, los dos eran ciegos y claro, recuerdo cómo para mí era toda una sorpresa cuando de vez en cuando mi padre venía a casa con alguno de estos aparatos que este matrimonio les había regalado. Alarmas para ciegos, diferentes instrumentos para ciegos que ellos tenían sobrantes y como algo curioso y como gratitud se los daban a él. Para mí fue un mundo absolutamente desconocido el pensar en cómo dos personas que no ven absolutamente nada pueden conducirse y manejarse en el día a día. Y a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los recursos que podamos poner a su disposición, hay limitaciones serias. Hay limitaciones serias para ellos. Pero imaginaros no ya que dos personas pretendan vivir de manera natural, dejando a un lado el hecho de que no pueden ver. Vamos a dar un paso más allá, que es lo que está diciendo Jesús aquí, y coloquemos como guías para todo el pueblo a personas que no tienen la posibilidad de ver absolutamente nada en términos espirituales. Del mismo modo que no se nos ocurriría, por mucho que amemos y respetemos y valoremos a una persona que es ciega, el colocarle como jefe de expedición en una salida a la montaña, no se nos ocurriría ponernos detrás de alguien que no entiende, ni observa, ni ve nada espiritualmente hablando. Pero esta es la desgracia que asola al pueblo judío en los tiempos de Jesús. Y esta es la desgracia que asola a muchos hoy, en el tiempo que nos ha tocado vivir, que dejan en manos de ciegos, espiritualmente hablando, todo lo que tiene que ver con su vida espiritual. Y son capaces de delegar esta faceta tan crucial de su existencia a personas que no tienen la habilidad de dar 3 pasos en la dirección correcta, espiritualmente hablando. Vamos por un momento al capítulo 5 de Isaías. Isaías capítulo 5, porque varios siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta de alguna manera anticipó este desastre espiritual, este ataque encubierto espiritual, porque en lugar de ayudar y de dirigir al pueblo a la verdad, estos ciegos lo único que hacen es desorientar a todos los que les siguen. Capítulo 5 de Isaías, comenzando en el versículo 1. Dice así el texto: Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña.
mi bien amado, tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Hasta aquí nuestra lectura. Esta es una triste descripción de lo que en muchas ocasiones el señor de la viña tuvo que observar cuando fijaba su vista en su viña, una que él preparó con especial decoro, una que él distribuyó con absoluto cariño y esmero, una que se echó a perder porque lo que crecía ahí no era precisamente el producto de su siembra. Lo que crecía ahí era el resultado de ciegos que trataban de guiar a otros ciegos. Y por eso, volviendo a nuestro texto, tras esa revelación que Jesús va a hacer acerca de los fariseos, versículo 13, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Tras esa revelación, Jesús va a incluir una exhortación definitiva. Y dice el versículo 14, dejadlos. Dicho de otra manera, es hora de cancelar vuestros vínculos con ellos. Es hora de continuar, sí, pero sin ellos. Es hora de seguir adelante sin ellos, porque de otro modo, dice Jesús, sufriréis las consecuencias. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. De nuevo, yo no sé si podemos entender la rigidez con la que los fariseos y escribas administraban todo y al mismo tiempo la definitiva exhortación que Jesús está haciendo a la multitud. Tenéis que abandonar el barco. Si queréis sobrevivir, no podéis permitir que sean ellos los que orienten vuestro caminar. No podéis permitir que sean ellos los que os enseñen. Debéis huir de esa embarcación si de lo que se trata es de llegar al puerto seguro. Está claro que la percepción de lo que no contamina espiritualmente y de lo que sí contamina espiritualmente no es la misma para Jesús que para estos escribas y fariseos. Para los religiosos, el problema del hombre y la solución del hombre se encuentran en un mismo lugar, en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus normas. Si guardan sus costumbres, todo estará bien. Si mantienen sus tradiciones, todo irá bien. Si son capaces de obedecer sus normas, entonces todo saldrá bien. Pero es Jesús el que advierte aquí que han de escapar de este sistema corrompido, de esta mentira que invita a pensar a las personas que la presencia de Dios y la gloria de Dios se gana por medio de lo que nosotros hacemos y no por medio de lo que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. No es casualidad, si seguimos leyendo este capítulo 15,
que Mateo insista en esos lugares a los que va a visitar Jesús después de haber estado con la multitud, de esos lugares y del tipo de persona con el que Jesús va a dialogar. Todo impuro en el medidor de los fariseos, pero no para Jesús. Y aquí está la clave de este asunto. No es precisamente porque el estándar de Jesús sea más bajo que el de los fariseos. La valoración de lo que es santo por parte de Jesús, la estimación de lo que es puro para Jesucristo, no es peor que la de los fariseos y religiosos. Al contrario, Jesús es el enviado del cielo. Él es el santo de Dios. Jesús entiende la justicia y la santidad como ningún otro hombre en la historia ha podido discernir. Y Jesús demanda la justicia y la santidad como ningún otro hombre en la historia ha podido conseguir. Pero el problema de la religión, el problema de los escribas y de los fariseos, el problema de la tradición es que los que defienden su uso para agradar a Dios se creen más puros del que es verdaderamente puro. Se piensan a sí mismos más santos del que es verdaderamente santo. ¿Te das cuenta lo orgulloso que puede llegar a ser un religioso? ¿Te das cuenta lo ciego que puede llegar a estar una persona que piensa de esta manera? ¿Te das cuenta cómo de engañosa y cómo de falsa puede llegar a ser la religión? Pensando que cumpliendo con esta norma, pensando que cumpliendo con aquella regulación podemos cambiar nuestro estado delante de Dios. Hasta tal punto de vernos más santos, más aptos, más capaces y puros que el mismo Dios. Esto es terrible. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto, porque en el versículo 15 Pedro dice: explícanos la palabra. ¿Qué significa esto? Esto significa que para estos discípulos que están allí todavía estamos ante una asignatura de teología avanzada. No están captando lo que Jesús está hablando todavía. De hecho, habría que esperar unos cuantos años más tarde, exactamente hasta el capítulo 10 de Hechos, para encontrarnos con un Pedro que por fin empieza a entender estas verdades de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Sin embargo, varios siglos más tarde, seguimos cayendo en el mismo hoyo en el que se encontraban los fariseos y los escribas. Igual que aquellos religiosos en el judaísmo, muchas iglesias hoy están llenas de especialistas en mecanismos religiosos. Saben lo que decir y saben lo que hacer, saben lo que cantar y de qué temas conversar, hasta el modo de que se visten de una manera particular cuando conviene. Tienen sus cantantes cristianos de cabecera ahí en el reproductor, la lista de ciertos libros devocionales siempre a mano, sus vídeos de YouTube bien marcaditos. En definitiva, estamos ante toda una cultura cristiana supuestamente libre de contaminación. Y así viven muchas personas hoy, entregadas a sus esfuerzos, confiadas en sus esfuerzos, convencidas por sus esfuerzos y por su cultura evangélica de haber alcanzado y superado el baremo exigido por Dios. Al punto de llegar a pensar que su vida es agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se sacrifican para Dios, porque se abstienen para Dios, porque incluso, permitidme la expresión, sudan para Dios. Trabajan, se esfuerzan, se involucran. El problema no está en tratar de vivir una
vida ordenada delante de Dios. El problema está en pensar, igual que aquellos fariseos y escribas, aún teniendo un nivel de exigencia muy inferior al que ellos mantuvieron, ¿qué es esta vida ordenada la que nos purifica? ¿Qué es esta vida ordenada la que nos merita, la que nos santifica, la que nos salva? ¿Dónde está tu confianza delante de Dios? Espero que no en lo que tú haces para Dios. Porque si tú crees que lo que tú haces para Dios es suficiente como para satisfacer a Dios, no conoces a Dios. El problema para muchos hoy es que, como aquellos fariseos y escribas, insisto una vez más, mucho más diligentes, mucho más esforzados, ellos no llegarían tarde a un compromiso en la iglesia. Ellos no faltarían por ir a pasear en lugar de estar donde deberían estar. Ellos no dejarían de esforzarse todo lo que estuviera en sus manos para que los demás supiesen además que habían cumplido con lo establecido. Pero igual que ellos, muchos hoy, siendo más ligeros en sus planteamientos, todavía no han entendido cuál es la demanda de un Dios santo para con una sociedad globalmente contaminada. Hubo un hombre en la Biblia, confiado en que sus esfuerzos ayudarían a mejorar su estatus delante de Dios. Pero finalmente no sería hasta que la negrura de su corazón, hasta que la suciedad de su corazón saliese a la luz, que no entendería qué clase de Dios es el que nos preside. Dice el Salmo 51, no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios, dice David, no despreciarás. La farsa de la religión, la farsa acerca de cómo luchar contra la contaminación espiritual que promueve la religión es que nosotros estamos en condiciones de resolver nuestra situación interior delante de Dios. Por medio de nuestros esfuerzos, por medio de nuestros sacrificios, por medio de nuestros méritos. Esto es justamente lo contrario a lo que encontramos en las Escrituras. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios y por tanto no hay quien agrade a Dios. Hemos sido excluidos de la bendición de intimar con Dios porque nuestro corazón está lejos de Dios. Eso nos lleva directamente a la tercera aclaración que Jesús proporciona en estos versículos, porque si nosotros no podemos, entonces ¿qué hacemos para vernos libres de esta contaminación espiritual? Y es, por tanto, la razón por la que Jesús nos va a ofrecer en los versículos del 15 al 20 la fórmula contra la contaminación espiritual. La fórmula contra la contaminación espiritual, versículos del 15 al 20. Vamos a leerlo una vez más. Dice ahí, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La fórmula contra la contaminación espiritual es de lo que Jesús nos va a hablar aquí. Y esta fórmula no está en la religión, no puede estar en la religión, porque si el problema no es externo sino interno, la solución no está fuera, sino más bien tiene que ver con algo que ha de suceder dentro de nosotros. La boca, dice Jesús, solamente es una tubería.
que canaliza lo que ya está dentro, lo que contamina al hombre, lo que corrompe, lo que contagia al hombre. No está fuera del hombre, sino dentro del hombre, en lo profundo del corazón. No son las circunstancias de cada uno las que lo han llevado a la situación que actualmente está atravesando. No son los demás, es nuestro corazón. No son nuestras formas ni nuestra conducta. Es el corazón, es el interior y por tanto es en nuestro corazón, en nuestro interior con el que tenemos que lidiar. Es nuestro corazón, es nuestro interior con lo que tenemos que tratar. No simplemente con las circunstancias o con los demás. Por eso no importa si te mudas de lugar, no importa si te cambias de iglesia, si no estás tratando con la fuente, con el origen que está produciendo todo lo demás. Que Jesús insiste de nuevo, está en el interior, está en el corazón. Los judíos entendían este énfasis en el corazón, porque en el Antiguo Testamento se había insistido mucho en el corazón como el timonel de la vida de cada persona, en el corazón como el centro de operaciones de cada individuo. Pero si el timonel está roto, si el centro de operaciones está estropeado, ¿qué podemos esperar? ¿A dónde pretendemos llegar? Fue Juan Calvino allá por el siglo XVI quien dijo que el corazón era una fábrica de ídolos. Bueno, de ídolos y de muchas cosas más. Fíjate en los versículos 18 y 19. Lo que sale de la boca proviene del corazón y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y esta es la lista reducida. En otros pasajes del Nuevo Testamento todavía se va a ser más explícito. Piensa en lo que podemos llegar a concebir en nuestro corazón. Piensa en lo que podemos llegar a producir en nuestro corazón, a pensar y a perpetrar, a planear y a perseguir desde nuestro corazón. Realmente es horrible. Si tuviéramos la posibilidad de utilizar no ya un microscopio, no necesitamos tanto, sino simplemente una lupita en términos espirituales para ir observando cada recoveco, cada esquinita de nuestro corazón. Saldríamos espantados. Sin duda, podemos retroalimentarnos con los corazones de otros, con el pecado de otros, pero no necesitamos a otros para caer tan bajo, para actuar tan bajo, que aún nos avergonzaría hablar de lo que hemos visto en nuestro corazón si tuviéramos que hacerlo. Fíjate en lo que podemos llegar a concebir. Fíjate en lo que podemos llegar a hacer cuando damos rienda suelta a nuestro corazón. La posibilidad de obrar el mal resulta inacabable. Y como no nos refrenemos, nos perdemos en todo ese océano de mal que podemos llegar a calibrar, a proponer, a incluso en ocasiones promover. Con un poco de ironía, Jesús va a cerrar su explicación en el versículo 20, confirmando que las manos no lavadas antes de comer no es el problema. No es lo que contamina al hombre. No es el plástico, ni siquiera el uranio lo que contamina al hombre. No es lo que está afuera, no es el aire, no es el ambiente, lo externo, por muy amenazante que a algunos les parezca. Lo que contamina al hombre, lo que puede empeorar todavía más nuestra condición, no es otra cosa que nuestro corazón. Pero dice Jesús, es ahí por donde debemos empezar. Porque como alguien señaló, el corazón del problema es el problema del corazón. Por eso es con el corazón que debemos empezar.
Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto te preocupa la contaminación de tu corazón? ¿Cómo estás lidiando con tu corazón? No con el que está al lado, con el tuyo propio, aquel que cada vez que te acercas está emitiendo un olor difícil de soportar. Aquel que cada vez que te encuentras cerca te está remitiendo aquello a lo que no te atreves a mirar. ¿Cómo estás lidiando con tu corazón? ¿Con rituales? ¿Con ceremonias? ¿Con reuniones? Nada de eso será suficiente. Es necesario algo más. Hay que operar, hay que intervenir. Y solamente Dios puede operar. Solamente Dios puede intervenir por medio de su Hijo Jesucristo. Necesitamos un nuevo corazón. El nuestro no nos vale. Y solamente hay uno que puede proporcionar un nuevo corazón. Aquel que nos creó en primera instancia y que dice, hago nuevas todas las cosas. Aquel que ha prometido darnos una vida y una esperanza. Aquel que vivió una vida que ni tú ni yo podemos soñar en alcanzar. La única que agradó al Padre absolutamente. La única que satisfizo los estándares del Padre absolutamente. Y es por medio de su vida, pero también de su muerte, que nosotros podemos vivir la vida y afrontar la muerte. Solamente hay un remedio para el corazón. Y es otro corazón. Un corazón que procede del cielo. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de arriba, nacer de nuevo. Esa es la pregunta para ti. Deja de querer rehabilitar uno que ya no sirve. Deja de intentar reformar uno que no va a funcionar. No inviertas más, no gastes más, no te gastes más en tratar de arreglar tu viejo corazón. Y ven a los pies de Jesucristo y confiesa que solamente en Él hay palabras de vida. Aléjate de las palabras y enseñanzas y tradiciones de los hombres y abraza con toda tu potencia la palabra de un Dios que en la persona de su Hijo vino a salvar a los que se habían perdido. Uno que dice la Escritura que regresará también a compensar, a recompensar a los que un día le siguieron a Él. ¿Cómo vamos a pasar por alto la demanda de Jesús aquí? Él dice, dejadlos, abandonad todo intento, todo esfuerzo humano y venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, porque yo os daré verdadero descanso. Eso es lo que necesitamos, un corazón descansado en la persona de Jesucristo y a través de su obra redentora. ¿Es el tuyo? ¿Es ese tu corazón? ¿Es con ese corazón que estás luchando y lidiando con la contaminación espiritual? Solamente ese va a funcionar. Solamente ese te va a salvar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu Hijo y por su enseñanza en este pasaje. Qué shock tuvo que resultar para aquellos que por generaciones habían seguido la orientación de fariseos y escribas. Pero qué shock debería resultar para nosotros también hoy, pensando en que tantas y tantas veces nos aferramos a nuestros esfuerzos, confiamos en nuestros sacrificios, por muy paupérrimos que estos sean, pensando que eso va a resultar suficiente para resolver nuestro problema con el pecado. No somos lo que deberíamos ser y no podemos llegar a ser lo que debemos ser. Solamente en ti hallamos la vida y la vida en abundancia. En este día oramos para que haya personas aquí que abandonen absolutamente su esfuerzo personal y que todo lo que hagan lo hagan por gracia y con acción de gracias. No pensando que será un trampolín para llegar al cielo, sino más bien un resultado de ir caminando hacia ese lugar.
cómo queremos obedecerte, Señor, pero no pensando en que tú nos has de premiar con salvación, sino más bien reconociendo que es un orgullo y un privilegio servir al autor de nuestra salvación. Que este sea nuestro sentir, que esta sea nuestra motivación para servir, que esta sea nuestra intención para vivir, si es que realmente somos de ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.